A veces, cuando el mundo exterior se silencia y nos quedamos a solas con nuestros pensamientos, surge una inquietud difícil de ignorar. Una pregunta que no siempre se pronuncia en voz alta, pero que retumba en el corazón de quien ha perdido a alguien querido. ¿Por qué un alma buena, una persona íntegra, generosa, que siempre actuó con rectitud, habría de sufrir después de la muerte? ¿Por qué, si vivió de forma ejemplar, parecería haberse detenido en un lugar oscuro, confuso, triste? ¿No era el cielo su destino natural? Esa duda se vuelve aún más dolorosa cuando sentimos, de alguna forma inexplicable, que aquel ser amado no está del todo en paz. Cuando soñamos con él y lo vemos triste, cuando sentimos su presencia angustiada, cuando la intuición nos dice que algo no está bien, aunque nadie más lo entienda. Y duele más aún cuando nos preguntamos, con el corazón apretado, ¿fui yo quien no hizo suficiente? ¿Pude haber hecho más por él antes de que partiera? No es una duda cualquiera. Es una herida emocional que mezcla amor, culpa, miedo y esperanza. Es el deseo profundo de que todo esté bien, aunque no sepamos cómo saberlo, aunque no tengamos certezas, y es también un temor silencioso sobre nuestro propio destino, porque si alguien tan bueno tuvo que pasar por el umbral, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Estamos preparados para cruzar la frontera final? El espiritismo, con su luz serena y su mirada amorosa sobre la vida después de la muerte, nos ofrece respuestas que no buscan imponer, sino consolar. No explicaciones rígidas, sino comprensión. Chico Xavier, a través de sus miles de cartas psicografiadas, nos mostró que el mundo espiritual no se guía por la apariencia, que hay almas muy respetadas en la tierra que, al partir, no encuentran la luz de inmediato, no porque fueran malas, no porque estuvieran condenadas, sino porque aún cargaban dentro de sí dolores, culpas, apegos que necesitaban ser liberados. André Luis fue uno de esos espíritus, médico, intelectual, respetado, alguien que, en apariencia, había vivido con dignidad, pero cuando desencarnó se vio atrapado en el umbral, un espacio vibratorio denso, donde el sufrimiento es psíquico, donde el alma se enfrenta a lo que realmente es. Allí no hay títulos, ni fama, ni aplausos, solo vibración, solo verdad íntima. Y es que el umbral no es un castigo, no es un infierno, es un reflejo, un espejo que devuelve a cada alma la resonancia de su interior, como una sala silenciosa donde se escucha, amplificada, la propia conciencia. Y en ese lugar, muchas almas que fueron bondadosas en apariencia descubren que aún no habían sanado del todo, que aún había orgullo escondido detrás del servicio, que aún hacían el bien esperando reconocimiento, que aún perdonaban sin soltar verdaderamente. Hay una imagen que puede ayudarnos a comprender. Imagina una persona que camina por la vida ofreciendo flores, gestos hermosos, palabras dulces, ayudas sinceras, pero lo hace descalza, y en sus pies lleva espinas que nadie ve, espinas del pasado, de culpas silenciosas, de heridas no sanadas. Al llegar al umbral, no son las flores lo que pesa, son las espinas. No es lo que hicimos para los demás, sino lo que no hicimos con nosotros mismos. Chico Xavier decía que la caridad sin humildad es un servicio con cadenas. ¿Y cuántas veces hacemos lo correcto, pero con peso en el corazón? ¿Cuántas veces damos sin soltar, ayudamos, pero esperando algo a cambio? Cumplimos con todo, pero en el fondo sentimos que algo falta. En el plano físico, eso puede pasar desapercibido, pero en el mundo espiritual, donde solo vibra lo que es auténtico, esas sutilezas son lo que define la experiencia del alma. Y no se trata de castigos, se trata de coherencia vibratoria. El alma se sintoniza con el lugar que refleja su estado interior. Si aún guarda culpa, dolor, rencor, no podrá acceder de inmediato a zonas de luz. Necesita procesar, liberar, comprender, y a veces eso ocurre en el umbral, como quien pasa por una sala de espera emocional, como quien necesita llorar lo que nunca lloró, soltar lo que nunca se atrevió a mirar. Pero también ocurre algo más delicado. Hay espíritus que no piden ayuda, que no se sienten dignos, que, aunque estén en sufrimiento, prefieren callar, por vergüenza espiritual, por miedo al juicio, porque creen que deben pagar, que no merecen ser ayudados, y entonces se silencian. Se alejan, se encierran en sí mismos, y su silencio grita. Grita en los sueños de quienes los aman, grita en esa sensación de presencia inquieta, grita en la intuición persistente de que algo no está bien, grita en las lágrimas que vienen sin razón aparente. Y ese grito silencioso pide auxilio, pero no un auxilio de palabras, un auxilio vibracional, un amor sin juicio, una oración sincera, un pensamiento lleno de luz. Porque sí, es posible ayudar a un alma en el umbral, y muchas veces
La llave está en nosotros, en nuestra capacidad de perdonar, de soltar, de orar con ternura, de encender una vela con intención amorosa, de hacer una caridad dedicada a ese ser querido, de hablarle mentalmente con sinceridad, porque el amor no muere y la conexión sigue, no por medio de rituales complejos, sino por la simpleza de un corazón abierto. Y aquí viene otra verdad que toca profundamente. Hay almas nobles que eligen pasar por el umbral, que lo hacen por voluntad, para aprender, para rescatar a otros, para purificar aspectos sutiles de sí mismas. No son castigadas, son valientes, eligen ese camino porque saben que no hay evolución sin autoconocimiento, porque entendieron, incluso después de la muerte, que aún había capas que soltar. Chico recibió cartas de esos espíritus, relatos sinceros, a veces dolorosos, donde se confesaban errores no percibidos, donde agradecían las oraciones, donde pedían paciencia, porque sí, hay almas que, incluso desde el umbral, trabajan por su propia redención. Y cuando encuentran del lado de acá un corazón amoroso, dispuesto a acompañar en silencio, esa travesía se aligera. Y hay algo más. A veces, el mayor peso no es lo que hicimos, sino lo que sentimos al hacerlo. El deber cumplido con resentimiento, la ayuda ofrecida con arrogancia, la imagen pública cuidada, a costa de la verdad interior. Todo eso se refleja, no como condena, sino como oportunidad de vernos sin máscaras. Entonces, si hoy estás sintiendo que alguien a quien amaste no está del todo en paz, no lo ignores, no lo temas, acógelo, habla con él, escríbele una carta, enciende una vela, ofrécele una oración sencilla, sin fórmulas, sin exigencias, desde tu corazón, desde tu verdad, porque eso llega y puede ser exactamente lo que su alma está esperando. Y si el temor está en ti, si lo que te angustia es tu propio destino, calma, respira, mira adentro. La preparación espiritual no se da por reglas externas, se da por la calidad del amor que cultivamos, por la sinceridad con la que vivimos, por la humildad con la que reconocemos nuestras sombras, por la compasión con la que tratamos nuestras fallas. No temas el umbral, tema no aprender con él, tema no estar dispuesto a evolucionar, porque incluso las almas más luminosas también enfrentan sombras, no como castigo, sino como parte de su crecimiento, porque el alma que se atreve a ver su oscuridad es la que más cerca está de la verdadera luz. Chico Xavier dijo, el umbral no es un castigo, es una escuela, y como toda escuela tiene pruebas, pero también tiene graduaciones, y sobre todo, tiene oportunidades de reencontrarse, de perdonar, de liberarse. Entonces, hoy, si esta palabra tocó tu alma, quédate, no estás solo. Nadie atraviesa el umbral en soledad, y tal vez esta sea la señal que tu corazón necesitaba para empezar a soltar lo que aún duele, para transformar el miedo en fe, la culpa en oración, la ausencia en amor vibrante. Y te dejo con esta pregunta suave pero profunda. ¿Y si el verdadero descanso no estuviera en evitar la sombra, sino en atravesarla con humildad? Hoy, solo por hoy, permite que tu alma descanse en esa posibilidad, en esa verdad que no exige pero que libera, en esa certeza que no grita pero que consuela. El amor, incluso en la oscuridad, sigue siendo luz.